Dios te bendiga de una manera especial y Dios te guarde. De gracias al Señor porque Él me permite estar delante de su presencia y damos gracias por su amor. Damos gracias por su misericordia. Este es tu programa radial, Gente de Valores, a través de Radio CTC en la 99.3 FM. Y llegamos a ti gracias a la Iglesia Cristiana Dios Restaura. Estamos situados en la calle 17 de abril, esquina Filomeno de Rojas, en Pueblo Nuevo, Santiago. Y si usted no tiene dónde congregarse, pues le invitamos que venga con nosotros y comparta este domingo a las 10 de la mañana de un culto maravilloso que estaremos compartiendo con usted. Este es tu programa radial, Gente de Valores. Y vamos a orar, vamos a presentar delante de Dios este tiempo, este momento de programa, dando gracias a Dios también por Grey, que está por ahí y que nos acompaña y que pues siempre está pendiente de este programa. Así es que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición. Gracias por guiarnos. Gracias por tomar, Señor, este momento, Dios mío, para permitirnos, oh Señor, hablar y compartir con cada persona que nos está mirando. Padre, guíanos, dirígenos y toma el control y el dominio de cuanto vayamos a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te repetimos, este es tu programa radial, Gente de Valores. Y estamos transmitiendo a través de Radio CPC en la 99.3 FM. Y hoy vamos a hablarte sobre el título, El mal de la envidia. El mal de la envidia. Y este es un mal, pues, que llega a todas partes, que muchas personas los corroe la envidia, los daña la envidia daña relaciones, la envidia puede dañar, ¿verdad? A las personas y la envidia, como decimos, es un mal. Shakespeare llamó a la envidia la enfermedad verde, la enfermedad verde, y Bacon admitió que la envidia no tiene días feriados. Escuche bien, Bacon, estos eran filósofos y grandes hombres de la historia. Bacon dijo, la envidia no tiene días feriados, está en todos los días. Horacio declaró que los tiranos nunca han inventado un mayor tormento que la envidia. Barry dijo que la envidia es el mal más corrosivo de todos los vicios, dijo este hombre. Sheridan se refiere a la envidia como a que ella obra y dice que no hay pasión tan fuerte, dice este hombre, no hay pasión tan fuerte y tan arraigada como la envidia, y la describe como un abrigo que sale siseando y que es candente del infierno. Así muestra que es la envidia. La menciona como un abrigo que daña, un abrigo que daña. Y hablando del infierno también, nadie ha hecho mejor trabajo en cuanto a esto, en describir la envidia, como Dante. En su obra El Purgatorio, dice que la envidia se sienta como mendigos ciegos contra una pared. Sus párpados, dice este hombre, están cerrados y están cosidos. Dice Dante que los párpados están cerrados y están cosidos. El símbolo que menciona Dante es apto, mostrando al lector
que la envidia es uno de los pecados más ciegos. En parte, dice Dante, porque es irrazonable. Cuando usted va a hablar mentira, usted no razona bien, no entiende el mal que esto va a ocasionar. Y en parte porque el envidioso está cocido en sí mismo e hinchado con pensamientos venenosos en un mundo oscuro, restringido de casi insoportable angustia, y una angustia que es autoimpuesta. El mentiroso no piensa en nadie. El mentiroso no piensa en lo que esto va a traer, en las consecuencias. ¿Qué es exactamente la envidia? ¿Cómo difiere o cómo podemos distinguir la envidia de su gemelo, los celos? ¿Cómo hacemos la división entre la envidia y su gemelo, los celos? La envidia es la más sofisticada de las dos. Es una conciencia dolorosa y resentida de una ventaja que otro disfruta, acompañada de un fuerte deseo de poseer la misma ventaja. El envidioso quiere tener ventaja. Por lo tanto, la envidia quiere tener lo que otro posee. Cuando tú eres un envidioso, tú quieres, tú deseas y tú anhelas lo que otro posee. Mientras que los celos quieren poseer lo que ya tienen. Los celos son crueles y son grotescos. La envidia es ladina y sutil. Los celos se aferran y sofocan, mientras que la envidia siempre está extendiendo las manos. El envidioso siempre está añorando, entrecerrando los ojos y pensando y diciendo insinuaciones siniestras. El envidioso siempre está pensando y siempre está maquinando y diciendo insinuaciones malas, siniestras y dañinas. Una simple definición de envidia es querer lo que pertenece a otro. Según la Biblia, es desear o querer lo que otro tiene. Una descripción más completa de lo que es la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, por la posición o el patrimonio y los logros del éxito de otras personas. Eso es envidia. La Biblia dice que la envidia es un acto de la carne. Es el resultado del pecado del ser humano. Y dice el apóstol hablando de la envidia, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras. Y dice, dice orgías y cosas semejantes a estas. Dentro de todas estas obras que pertenecen a la carne, a la práctica pecaminosa de la carne, está la envidia. Dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, según Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 21. Recuerda, este es tu programa radial Gente de Valores y llegamos a ti por la 99.3 FM desde Atobellaque, y gracias a la Iglesia Cristiana Dios Restaura, que está situada en la calle 17 de abril, esquina Filomeno de Rojas, en Pueblo Nuevo, Santiago. Y que si usted no tiene una iglesia donde congregarse este domingo, visítenos a las 10 de la mañana. Estamos allí. Hoy estamos hablando sobre
el mal de la envidia, el mal de la envidia. Y estamos diciendo que la envidia y los celos están estrechamente relacionados. Estos dos pecados, estos dos males, la envidia y los celos, están estrechamente relacionados. Algunos los llaman los gemelos y a veces se utilizan como sinónimos, aunque no son del todo iguales, como ya lo hemos estado viendo. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona ya tiene, que alguien posee y que yo quiero. Los celos son una reacción al miedo o la amenaza de perder algo, o muchas veces de perder a alguien que nosotros poseemos. La envidia tiene que ver con lo que otro tiene y yo deseo. Los celos tienen que ver con lo que yo tengo y quiero mantener y lo estoy cuidando de manera enfermiza contra la persona y contra otros también. La envidia es la angustia, es el resentimiento que nosotros sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Esa es la envidia. Cuando otros tienen lo que yo no tengo, entonces yo me lleno de resentimiento. Como dicen por ahí, yo me lleno de odio, ¿verdad? Me siento mal porque otros tienen algo que yo quiero. Mientras que los celos son esa sensación de miedo o sospecha que yo siento cuando me pueden quitar lo que yo tengo. Puede haber celos buenos, según la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 2, aunque la Biblia nunca habla de la envidia de forma positiva. Por ejemplo, un celo bueno. Aquí hablamos de un celo bueno, pastor. ¿Cuándo un celo es bueno? Bueno, Jesucristo tuvo un celo bueno cuando él llegó al templo y se dio cuenta que la gente estaba utilizando mal lo que en aquel momento era la casa de Dios, que la gente estaba actuando mal en cuanto a cómo utilizar el templo. Y dice la Biblia que él dijo, el celo de tu obra me consume. Cuando tú ves que alguien usa las cosas de Dios, por ejemplo, podemos ser celosos de los ríos. Cuando vemos que la gente está tirando basura a los ríos, está malutilizando los ríos, está sacando la arena de los ríos de manera discriminada, cuando la gente está utilizando mal la naturaleza, está cortando los árboles de manera indiscriminada, cuando la gente también está utilizando el agua de una manera que no es buena, está botando agua a más y no poder, y nosotros vamos y nos levantamos en contra de eso. Esos son celos buenos. Esas son cosas que son agradables porque estamos luchando por el bien, no por nuestro propio bien de manera egoísta, sino por el bien de todos. Esos son buenos celos. Ahora, de la envidia, en ningún momento y en ningún lugar se puede ver o se puede hablar de algo bueno. Otra palabra en la Biblia que se relaciona mucho con la envidia es la codicia. La codicia. Codiciar, ¿qué es? ¿Por qué se compara o se iguala en la Biblia con la envidia? Porque codiciar es tener el deseo excesivo de poseer lo que le pertenece a otro, aunque normalmente se relaciona con artículos tangibles como una propiedad. La codicia es un deseo intenso o un deseo egoísta que pone en peligro los derechos fundamentales de otras personas. En el primer caso, la envidia en la Biblia aparece en la primera parte donde vemos la envidia.
es cuando Caín y Abel, ese momento de Caín y Abel. Caín, el hermano mayor, dice la Biblia, mató a Abel por envidia, porque Dios vio con buenos ojos el sacrificio del hermano menor, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Esto según Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. En Génesis está hablando sobre la buena manera, la buena actitud de Abel ante Dios al llevarle una buena ofrenda, y la mala actitud de Caín. Pero Caín deseaba, quería tener lo que Abel había obtenido de parte de Dios. También habla la Biblia sobre Esaú, que envidió a su hermano Jacob por la bendición que le había dado su padre, o que le tocaba por parte de su padre Isaac, por ser el primogénito, según Génesis 27:41. Saúl sabía, pues, que esto era, Esaú sabía, ¿verdad?, que le tocaba a él, pero Jacob deseaba, tenía envidia de Esaú porque él era el primogénito. Y dice la Biblia que esto lo llevó a pecar, a mentirle. Jacob le mintió a su papá. Jacob cayó en hacer el mal, en engañar a su hermano, en engañar a su padre, en usurpar la bendición que le tocaba a Esaú por ley. Entonces, pues Esaú también pues fue envidiado por su hermano Jacob y dañado también por este. Raquel, dice la Biblia, envidiaba a su hermana porque Lea dio a luz a los hijos de Jacob, mientras que Raquel seguía sin tener hijos, según Génesis 31. Dice la Biblia que Saúl también envidiaba a David por su éxito en la batalla en contra de Goliat y su popularidad entre el pueblo. El pueblo cantaba a favor de David. El pueblo hablaba a favor de la hazaña de aquel muchacho en contra del filisteo, en contra de aquel gigante. Y cuando Goliat, a pesar de que la victoria no solo era de David, sino de todo el pueblo, dice la Biblia que Saúl sintió celo, según la primera carta del primer libro de Samuel 15:6 al 30. Los líderes judíos mandaron a arrestar a Jesús, dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque sentían envidia. Tenían envidia por la aceptación del pueblo a favor de Jesús, según Marcos capítulo 15, versículo 10. La Biblia entonces describe claramente los efectos devastadores de la envidia a través de toda la humanidad, a través de toda la historia. La envidia venía causando estragos y problemas. Cuando se deja crecer esta en el corazón, dice la Biblia que la envidia conduce a la muerte espiritual. También la Biblia conduce a una muerte emocional y nos puede llevar hasta la muerte física. La envidia corroe el corazón, la envidia enferma el estómago. La Biblia dice que la envidia daña. Dice la Biblia, hermano, que la Biblia daña, mata espiritualmente, mata la emoción, mata físicamente, nos daña. El corazón apacible, dice la Biblia, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es corona de los huesos. Dice Salomón en Proverbios 14:30. Repito, Proverbios dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. No corona, carcoma, corroe, daña, ¿verdad? Dice Salomón en Proverbios 14:30. Y en Santiago 3:14-16 nos dice que una severa advertencia sobre el pecado de la envidia. Santiago en su libro dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Está diciendo Santiago sobre este mal. La envidia, entonces, es un tema del corazón. ¿Sí? La envidia es un tema del corazón. Jesús mismo enseñó que la pureza y la santidad provienen del interior de la persona y no de las acciones externas, según Marcos 7, 14 al 15. Podríamos decir entonces que la envidia es uno de los muchos vicios internos, es una de esas actitudes del corazón que contamina a la persona. Dice las escrituras, lo que del hombre sale, escuche bien, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, sale el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, según San Marcos capítulo 7, versículo 20 hasta el 23. Y quiero recordarte que este es tu programa radial Gente de Valores a través de Radio CTC en la 99.3 FM. Y yo soy el pastor Elido Méndez. Y este programa llega a ti gracias a la Iglesia Cristiana Dios Restaura. Estamos situados en la calle 17 de abril, esquina Filomeno de Rocas, en Pueblo Nuevo, Santiago. Y estamos hablando del mal dañino de la envidia. El mal dañino de la envidia. La primera carta de los Corintios, en su capítulo 13, versículo 4, nos dice: el amor no tiene envidia. Si tenemos envidia de nuestros hermanos y de nuestras hermanas en Cristo o de nuestro prójimo, entonces no los amamos. No los amamos. El amor de Cristo está libre de ambiciones y está libre de malos deseos, de esos deseos egoístas, malignos, dañinos, satánicos, mentirosos. Filipenses 2, 3 al 8 nos habla de esto. Los cristianos están llamados a renunciar a la envidia. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo yo sacar de mí la malicia? ¿Cómo puedo yo desechar los malos deseos? ¿Cómo puedo yo desechar el engaño, la hipocresía, la envidia y todo esto? ¿Cómo lo hago? Los creyentes en Cristo Jesús, dice la Biblia, tienen que morir al pecado y tienen que ser vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Y tienen que dejar los deseos de la carne y arropar los deseos del Espíritu, según habla la palabra de Dios. En ese sentido, podemos continuar la lucha entre ¿qué? Entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo de Dios. Y dice Pablo, a la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero la palabra dice el Señor que no nos podemos preocupar, porque Cristo Jesús venció esas pruebas, venció esas tentaciones. Los cristianos tenemos el poder a través del Espíritu Santo que mora en nosotros para ser fortalecidos en esta lucha. No estamos solos. Dice la Biblia, mas Dios no les ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No estamos solos en esta lucha. Pablo enseñó en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23, que si caminamos por el Espíritu, escuche bien, si caminamos por el Espíritu, entonces vivimos por el Espíritu. Nos mantenemos en sintonía con ese mismo Espíritu. ¿Y qué va a ocasionar eso?
va a ocasionar que nuestra vida dará el fruto del Espíritu Santo. Como dice él, si vivimos por el Espíritu, dice el apóstol, entonces andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni tampoco envidiándonos unos a otros. No nos envidiemos ni nos irritemos unos a otros. ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde proviene la envidia entonces? La raíz o de donde proviene la envidia es de un corazón insatisfecho. Un corazón que desea más, que anhela más, que quiere más, que quiere más. Experimentamos entonces la envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea. Decimos, porque hago lo que hago, porque quiero lo que quiero. Todavía no hemos aprendido entonces el secreto del contentamiento. Cuando somos envidiosos, no hemos entendido el hecho de contentarnos, de gozarnos, cualquiera sea nuestra situación. No hemos entendido. En Filipenses 4, 10 al 13 habla de esto, que consiste en deleitarse en el Señor. La manera más efectiva de evitar la envidia es confiar en el Señor y es deleitarnos en Él, en su voluntad, entender su voluntad. La manera más efectiva entonces es deleitarme en Él, es confiar. El apóstol nos llama a confiar en el Señor. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Cuando yo confíe en Dios y haga el bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a ocurrir? Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y dice el apóstol, deleítate, gózate. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y dice, encomienda al Señor tu camino. ¿Cómo dejo la envidia? Deleitándome en Dios, alegrándome en Él, encomendándome en sus manos, poniéndome delante de Él, sabiendo que Él me concederá, poniendo mis oraciones, no oraciones egoístas, no, poniendo mis oraciones humildes, mis peticiones, las peticiones de mi corazón delante de Él. Y dice, encomendando mi camino a Él y confiando en Él. ¿Y qué dice el apóstol? Y Él va a obrar, dice el salmista. El salmista no dice, Dios va a obrar. Encomienda, dice el Salmo 37, 3 al 7. Encomienda al Señor. Pon en las manos del Señor todas tus peticiones, tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Y qué dice el salmista? Y Él exhibirá, Él mostrará, Él va a dejar ver tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, según el Salmo 37, 3 al 6. El Señor nos está llamando. ¿A qué nos llama el Señor? ¿A qué nos invita el Señor? El Señor nos está invitando a dejar la envidia, a entregar todo esto en las manos del Señor, a ponernos en sus manos y decirle a Dios, aquí estoy, Señor, me deposito en tus manos. La envidia es un mal que nos está dañando. Así es que si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver la mano de Dios obrando, quitemos la envidia. Dejemos todo eso de dañar a los demás y desear lo que otro tiene. Esforcémonos, luchemos por lo que deseamos. Vamos a trabajar por lo que queremos. Vamos a luchar por el éxito, pero de manera honesta. De manera honesta, hagámoslo sabiendo que Dios nos está mirando, que Dios está ahí, que Dios sabe lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos. ¿Recuerda? Vayamos ante la presencia y digámosles, Dios, yo necesito de ti. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me llenes, que tú saques de mí el mal de la envidia, lo que me daña, lo que me hace mal, lo que me quita, lo que me resta, y que me ayudes, Señor, a tener humildad y a depender de ti. Recuerda, este es tu programa radial, Gente de Valores, a través de Radio CPC, en la 99.3 FM, y que hoy ha estado contigo el pastor Elido Méndez, de la Iglesia Cristiana Dios Restaura,
que está situada en la calle 17 de abril, esquina Filomeno de Rojas. Y doy gracias una vez más a Grey por su ayuda, por su favor y por estar ahí con nosotros siempre. Dios te bendiga, Grey, y Dios bendiga a cada uno de los radioescuchas y los que nos están mirando a través de las diferentes plataformas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este ha sido tu programa radial, Gente de Valores, a través de Radio CPC en la 99.3 FM desde todo el Yaque, y gracias a la Iglesia Cristiana Dios Restaura. Recuerda, si no tienes dónde congregarte, estamos allí, calle 17 de abril, esquina Filomeno de Rojas, Pueblo Nuevo, Santiago. Y si necesitas ayuda, queremos ayudar, queremos bendecirte. Nuestro teléfono es el 829-689-1496 y estamos para servirte. Dios te bendiga.